Vengo a contar la historia de Jesse Harding Pomeroy. Fue apodado el sádico bribón o el chico torturador. Fue uno de los asesinos más jóvenes de la época. Nació el 29 de noviembre de 1859 en Charlestown, Massachusetts. Jesse Pomeroy fue el segundo de 2 hijos. Se dice que su padre era un alcohólico y que abusaba de sus hijos por cualquier motivo que pudiera enfurecerlo. Los llevaba a una cabaña, donde los desnudaba y apurreaba. Tras los muchos abusos, Pomeroy empezó a sentir placer con el dolor. No he encontrado información sobre qué fue de su padre. La apariencia de Pomeroy inspiraba miedo. Su cuerpo era muy grande para su edad. Su cabeza, orejas y rasgos faciales eran poco favorecedores. Tenía el labio leporino, que consiste en una hendidura en el labio superior. Su ojo derecho carecía de pupila y el iris era blanco. Pomeroy fue un niño retraído y solitario. Sufría abusos por parte de los otros niños. A la temprana edad de 11 años, comenzó a atacar y torturar a niños menores que él. Tenía 14 años cuando cometió los asesinatos. Hablemos ahora de sus primeros ataques. En diciembre de 1871 encontraron a William Payne, de 4 años, en una pequeña cabaña abandonada. Tenía las manos atadas con una cuerda que colgaba del techo, y su espalda estaba cubierta de laceraciones. William no denunció a su atacante. El siguiente niño sería Tracy Harding, de 7 años. Pomeroy lo ató y torturó. Tenía los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. Tracy lo único que pudo decirle a la policía es que lo atacó un chico de cabello castaño. Su siguiente víctima fue Robert Mayer, de 8 años. En abril de 1872, Pomeroy le prometió que lo llevaría a ver un circo. A Mayer lo desnudó casi por completo y lo azotó con una vara. Mientras lo golpeaba, se masturbaba. En julio de 1872, Pomeroy conoció a otro niño de 7 años. Le propinó una brutal paliza hasta que Pomeroy alcanzó el orgasmo. La policía ofreció una recompensa de $500 a quien ayudara en la captura del chico torturador. Quizás su madre, Ruth Ann Pomeroy, sospechaba que su hijo pequeño era el responsable de estos ataques, ya que decidió que se mudarían al sur de Boston. Esto sirvió de poco. Los ataques de Pomeroy continuaron, y esta vez elevó el nivel de sus ataques. Seguimos con sus siguientes víctimas. Conoció a George Pratt y le pidió que le ayudara a buscar una dirección. Cuando ya estaban suficientemente alejados, lo ató, lo desnudó y lo aporreó con un cinturón. Le mordió la mejilla y le arañó profundamente la piel. También le pinchó con una larga aguja en distintas partes del cuerpo. Intentó clavársela en un ojo. George se acurrucó en posición fetal, evitando que Pomeroy lograse su objetivo. Se frustró, le dio un gran mordisco en la nalga y huyó. A Harry Austin, de 6 años, le dio una brutal paliza y con su navaja de bolsillo lo apuñaló en brazos y hombros. Se disponía a rebanarle el pene cuando fue interrumpido porque se acercaba a alguien. Días después del ataque a Harry, atacó a Joseph Kennedy. A la vez que lo aporreaba, le obligaba a recitar oraciones religiosas plagadas de obscenidades. Le hizo un profundo corte en la cara con su navaja y lo llevó a la orilla del mar para echarle agua salada en la herida. La siguiente víctima fue Robert Gould, de 5 años, a quien ofreció ir a ver soldados cerca de una estación de tren. Amenazó a Robert poniéndole la punta de la navaja en el cuello. Pomeroy se dio cuenta que estaba siendo observado por unos ferrocarrileros y huyó. Joseph Kennedy aportó pistas más concretas. Dijo que su atacante era un joven adolescente de cabello castaño y que tenía un ojo totalmente blanco. En septiembre de 1872, la policía visitó junto al pequeño Kennedy la escuela, pero el pequeño no pudo identificarlo entre los alumnos. El mismo día, Pomeroy, de regreso a su casa, pasó tan cerca de la comisaría que fue identificado por Kennedy, quien continuaba con sus declaraciones. Por fin, Pomeroy fue arrestado. Durante el interrogatorio se mostró tranquilo. Decía en todo momento que era inocente.
Durante la medianoche, mientras dormía en su celda, lo despertaron y lo amenazaron con que pasaría 100 años encarcelado. Jesse Pomery confesó los ataques. Al día siguiente, todas sus víctimas lograron identificarlo. Le preguntaron que por qué lo había hecho, a lo que Pomery respondió: "No pude evitarlo". La sentencia fue ser ingresado en un reformatorio hasta los 18 años de edad. Tras pasar 15 meses en el reformatorio, el Comité de Libertad Condicional aprobó su salida. En febrero de 1874, Pomery salió en libertad condicional. Su madre tenía su tienda de confección propia y su hermano Charles vendía periódicos. Decidieron que trabajaría en la tienda de su madre para mantenerlo ocupado. Llevaba tan solo 2 meses en libertad cuando cometió su primer asesinato. El 18 de marzo de 1874 entró por la puerta de la tienda la pequeña Katie Curran, de 10 años. La niña preguntó por un cuaderno de notas, y Pomery le dijo que había que ir al sótano a buscarlo, y Katie, confiada, le acompañó. Una vez en el sótano, Pomery atacó brutalmente a la pequeña, la degolló con su navaja de bolsillo. Después de asesinar brutalmente a Katie, se lavó la sangre y regresó al mostrador para seguir trabajando como si nada hubiese ocurrido. El cadáver de Katie permaneció donde lo había dejado sin que nadie lo notara. La madre de Katie comenzó a buscarla, pero apareció un testigo que aseguró haber visto que la pequeña había sido introducida en un tren. La policía determinó que se trataba de un secuestro y el caso quedó congelado. El 22 de abril de 1874 conoció a Horace Millen, de 4 años. Lo llevó a una pastelería a comprar pastelitos, que fueron comiendo de camino a una zona pantanosa del sur de Boston, donde Pomery le había prometido enseñarle un barco de vapor. Numerosos testigos vieron a la supuesta pareja de hermanos caminar por las calles y por las afueras de la ciudad. Pomery atacó a Millen con su navaja. El 24 de abril de 1874, 2 días después del ataque, unos niños descubrieron el cadáver del pequeño Millen, en la marisma de la bahía de Dorchester. Las sospechas enseguida recayeron sobre Jesse Pomery, ya que varios testigos los vieron alejarse juntos. Fueron a su casa, donde fue arrestado. Según el forense Horace Millen, con tan solo 4 años, luchó por su vida. El cuerpo presentaba numerosas heridas defensivas en brazos y manos. Se contaron hasta 18 heridas en el tórax, un ojo apuñalado y heridas profundas en el escroto. Tras la detención de Pomery, la señora Ruth Ann Pomery vio quebrar su tienda y tuvo que venderla. Cuando unos trabajadores fueron a hacer unas remodelaciones de parte del nuevo dueño, encontraron en el sótano de la tienda el cadáver de Katie Curran, tirado en un montón de cenizas. Estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que se hizo muy difícil conocer los daños que la pequeña había sufrido. No hubo duda sobre la culpabilidad de Pomery en la muerte de Katie. Confesó el crimen. El caso fue escuchado en la Corte Suprema Judicial de Massachusetts el 9 y 10 de diciembre de 1874. En el juicio, el fiscal general dio un veredicto de culpa de asesinato en primer grado. En su alegato final, instó a un cargo de asesinato con alternativa de atrocidad extrema que, de acuerdo con la ley de Massachusetts, es asesinato en primer grado, pero difiere del cargo original en la obligación de premeditación. La pena impuesta a los asesinos en el estado de Massachusetts era la horca. La defensa alegó locura, pero quedó establecido que conocía y admitía su culpabilidad. La batalla legal fue perdida. Pomery fue declarado culpable el 10 de diciembre de 1874. Su abogado Charles Robinson presentó 2 excepciones que fueron anuladas en 1875. Jesse Pomery fue sentenciado a la horca, pero ningún gobernador se atrevió a firmar la sentencia. Era muy difícil para las autoridades ejecutar a un niño de 14 años.
Finalmente, el gobernador Alexander Rice, tras escuchar el veredicto de un panel de asesores quienes recomendaban la ejecución como solución final, tomó una decisión. Rice aceptó que el castigo debía ser ejemplar, pero no pena capital. Impuso cadena perpetua para Jesse Pomeroy, que debía ser cumplida en solitario. El 7 de septiembre de 1876 ingresó en la prisión de Charlestown, donde permanecería en aislamiento sin tener contacto con los demás presos. En 1917 su castigo fue atenuado y se le permitió integrarse a la población general de la prisión. En 1929, debido a su mala salud, fue trasladado de la prisión de Charlestown para llevarlo a un hospicio de la policía para criminales dementes, donde pasó sus últimos años de vida, plagado de enfermedades y en agonía. Falleció el 29 de septiembre de 1932, a los 72 años. Fue incinerado. Sus cenizas fueron enterradas entre las tumbas de su madre y su hermano en el North Weymouth Cemetery. Murió sin sentirse culpable. Jamás mostró ningún remordimiento por sus víctimas.